están en La Chutana. No te pierdas la 9ª fecha del Campeonato de Circuito Turismo Competición, una carrera reservada solo para los mejores pilotos. El domingo 14 de diciembre, desde las 3 de la tarde, disfrútala en vivo y en alta definición, solo por TV Perú. En deportes, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Sonax, Yokohama, Zika, Etna, Mapfre, Toyota, Honda. Estamos viendo TV Perú Mundo. Ha pedido a Alemania, Ucrania y Rusia dejar todas las tensiones verbales y concentrarse a actuar en solucionar la crisis en Ucrania. Occidente está equivocado en culpar a Moscú por la crisis en Ucrania, ha asegurado el canciller ruso Sergei Lavrov. Nos quieren culpar de todo lo que pasa, pero están totalmente equivocados. No deben pensar en la satisfacción de sus intereses ideológicos, solo deberían pensar en la solución del conflicto en Ucrania. El jefe de la diplomacia rusa también ha reiterado los llamados a Kiev para mantener conversaciones directas con los rebeldes separatistas, asegurando que no tiene sentido buscar salir del conflicto sin la participación de los insurgentes. Tras reunirse con las máximas autoridades de seguridad del país, incluidos los ministros de Defensa e Interior, el presidente Petro Poroshenko ha declarado el 9 de diciembre como el Día del Silencio, una fecha también aceptada por las autoridades rebeldes en la que todos deben respetar estrictamente el alto al fuego que ha sufrido constantes violaciones desde que se firmó en septiembre. Según el Kyiv Post, Poroshenko también se reunió con los voluntarios y soldados que han defendido el aeropuerto de Donetsk y ha reconocido con una medalla su labor en esa zona del país. El presidente advirtió que de perder el control de dicha terminal aérea internacional estarán al alcance del enemigo. Por su parte, el canciller ucraniano Pavlo Klimkin dijo esperar que la próxima semana haya una reunión trilateral en Minsk para tratar la crisis de su país. Mientras que Francia ha pedido a Rusia, Ucrania y Alemania iniciar juntos el proceso de reducción de la tensión. El presidente François Hollande ha asegurado que con la presión actual será difícil resolver los problemas. Por esta razón, inicialmente, deben rebajar la tensión verbal y empezar con acciones concretas. Bueno, pues Rusia dice pues que ellos no tienen la culpa de la situación en Ucrania. Bueno, yo no estoy responsabilizándolos directamente, pero la invasión a Crimea creo que fue el inicio pues de toda esta situación, ¿no? Y la realizaron ellos. Bueno, hay que reconocer algo, y es que el comportamiento de Rusia pues ha sido violatorio al derecho internacional. Es claro que no solamente la invasión a Crimea, sino la incorporación de Crimea es totalmente violatoria a la soberanía de un Estado, a la soberanía territorial de Ucrania. La presencia de Rusia en el este ucraniano, en un conflicto interno ucraniano, es claramente también violatorio. Es decir, desde muchos ángulos podemos ver un comportamiento violatorio, pero algunas veces, yo creo que es bueno resaltar, olvidamos también la mirada rusa del conflicto, ¿no? Porque los rusos, y lo ha dicho Putin el día de ayer, uno de los temas centrales que los rusos siempre reafirman es, finalmente este conflicto comenzó cuando hubo un golpe de Estado contra Yanukovych. Y este golpe de Estado fue avalado por Occidente, y este golpe de Estado implicó el ascenso a Kiev de sectores ultranacionalistas que tenían un discurso claramente contra los rusos y contra la población
cercana a Rusia del este de Ucrania. Y esto obviamente fue uno de los detonantes, y fue un detonante que fue básicamente apoyado desde Occidente, en tanto los que ascendían a Kiev eran básicamente pro-europeos y no anti-europeos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, me parece. Y también, cuando Rusia habla, pues, con mucha razón, yo voy a defender a mis ciudadanos. Finalmente, ¿qué fue Kosovo el 98? Una violación al derecho internacional comandada por la OTAN. ¿Qué fue Libia el 2011? Una violación a las Naciones Unidas. ¿Qué fue Irak y Afganistán a inicios del siglo XXI? Entonces, cuando uno resalta las violaciones del derecho internacional por diferentes motivos que lleva a cabo Occidente, es diferente al patrón de análisis de cuando yo voy a defender a mis connacionales. Claro, lo que no dice Rusia, cuáles son los verdaderos motivos que hacen que Rusia esté en Ucrania, que no son necesariamente defender a sus connacionales. Claro, pero por ejemplo, en el discurso de ayer de Putin está advirtiendo también a los rusos que vienen tiempos difíciles. Se viene o ya están viviendo una grave crisis que ha significado, por ejemplo, la caída del rublo, ¿no? Entonces, eso sumado a lo de Ucrania, se va a tener que tomar una decisión o hacer algo, porque no creo que pueda estar en una situación económica tan difícil y a la vez sosteniendo un conflicto en Ucrania. Sí, yo creo que Putin había calculado las consecuencias de las sanciones económicas, que han sido bastante duras, pero con algo que no esperaba era con la reducción del precio del petróleo. Eso ha sido el tema que realmente ha quebrado por completo cualquier posibilidad de defensa económica frente. ¿Por qué? Porque el tema del gas no se toca en tanto Europa necesita y también los rusos necesitan. Claro. Por eso los rusos han acordado pues abastecer de gas. ¿Imaginas en este contexto, además, no tener ingresos por gas de venta a Europa? Hacia Europa se muere de frío en invierno, es decir, hubiera sido terrible para Rusia. Bueno, el precio del gas y el petróleo han caído, y esto denota algo, y es importante resaltar, de que Rusia no es la potencia que muchos creen, es decir, es una potencia débil, es un monoproductor que se ha concentrado en, claro, un monoproductor con armas nucleares, eso que se ha concentrado en la venta de gas y petróleo, y nosotros no podemos creer que un país de esas características, muy importante, dicho de paso, pero de esas características, pueda tratar de ser una potencia mundial. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, Putin quiere el imperialismo y regresar a la Guerra Fría, en esas condiciones, con esa economía y con esas condiciones materiales, es imposible que Putin esté pensando ser potencia mundial. Muy bien, y ahora vamos a comentarles que un ciudadano alemán fue condenado a 3 años y 9 meses de cárcel por integrar las filas del Estado Islámico. Los coches bombas siguen aterrorizando a los iraquíes. 2 atentados con vehículos explosivos afectó al barrio chiita de Sadr en la última hora del jueves.